Él quiere bendecir, Él siempre quiere tener una comunicación con nosotros. Y también nos gozamos ahora en el momento cuando estaba la enseñanza bíblica. Qué tan importante, ¿verdad?, es para nosotros estar estudiando. Fíjense que muchas personas o muchas congregaciones ya no tienen ese pequeño momento de estudios bíblicos, y es muy importante, sumamente importante. Dice alguien por ahí, es el alma de los servicios, ¿verdad? El estudio bíblico es muy, muy importante. Siempre debemos de tratar de involucrarnos en ese momento del estudio bíblico, porque ¿dónde más podemos estar aprendiendo? Yo sé que a veces en la prédica pues nos hablan a todos en general, pero en el momento del estudio bíblico es un momento donde crecemos, preguntamos, salen algunas dudas y se nos refrescan algunas cosas que a veces no las hemos puesto por obras y que es muy importante estarlas recordando. Pero en este momento llegó este momento tan especial de escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar con la prédica, y en un momento más vamos a continuar con el servicio, con la adoración, con los cánticos, con el júbilo, porque es una fiesta que nosotros hemos propuesto hacer para nuestro Dios y nuestro Salvador. Vamos a ponernos en manos de nuestro Señor Jesucristo, y que sea nuestro Dios el que nos hable en este momento. Disponga su corazón, diga al Señor: quiero que hoy me hables, ¿verdad? Como decía nuestro hermano, que no me hable el hermano Víctor, sino que seas tú el que hable a mi corazón. Si ven algún defecto en mí, oren por mí, ¿verdad? Oren por mí, y que el Señor me ayude, y oren también por ustedes, y para que el Señor nos hable en esta forma, en este momento. Vamos a ponernos en manos de nuestro Señor. Padre, Dios bueno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos prestas, Señor, de estar aquí reunidos. Sabemos, Señor, que de ti, Señor, ha llegado la salvación a nuestras vidas. Por tu buena voluntad, Señor, hiciste que renaciera ese sol en nuestros corazones, Señor. Señor, tú nos diste la vida. Señor, tú nos ungiste. Señor, tú diste por nosotros, Señor, toda tu sangre preciosa, Señor, que fue derramada, Señor, para que nosotros, Señor, pudiéramos tener esa salvación tan grande, inmerecida, Señor. Pero te damos muchas gracias, Señor. Te rogamos que en este momento nos ilumines, Señor, con tu bendita palabra, que hables a nuestros corazones, Señor. Permítenos que nosotros que estamos aquí reunidos podamos, Señor, contemplar tu gloria, Señor, reflexionar acerca, Señor, de lo que tú tienes, Señor, para con nosotros. Te rogamos, Señor, que hables a los corazones de mis hermanos que están aquí dispuestos para escuchar este mensaje. Te rogamos que les bendigas, Señor, que hables, que des una respuesta a las necesidades que ellos tienen. Padre Santo, te rogamos también que bendigas a nuestros hermanos que ministran de una u otra forma, nuestras hermanas, las Dorcas, las que trabajan de alguna forma aquí en esta congregación. Te rogamos que les bendigas, a los niños, a los jóvenes. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, esta tarde. Solo queremos escuchar tu palabra, Señor, y que, Señor, nos hables directamente a nuestro corazón. Señor, que tengamos ese corazón dispuesto para que esa semilla caiga en nuestras vidas y de ese fruto, Señor, que tú quieres que dé. Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a abrir la escritura en Juan, el Evangelio de San Juan. San Juan 1. Uno 35. ¿Lo tenemos ahí? Amén.
Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vinieron donde moraba, y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dice esta porción: y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Hermanos, en las Escrituras nos enseña mucho acerca de la condición del ser humano, las características que tiene el ser humano, cómo está uno delante de Dios. En el Antiguo, como estaba comentando nuestro hermano Román, nosotros antes no teníamos esperanzas de ser bendecidos, de recibir una buena bendición de Dios en nuestras vidas. No podíamos ser salvos nosotros, puesto que aunque Dios nos iba a juzgar por nuestra conciencia, por lo que sabíamos que era bueno y que era malo, porque Dios es justo, Dios no nos iba a juzgar acerca por sus 10 mandamientos, pero sí nos iba a juzgar acerca de lo que nosotros sabíamos, por lo que teníamos en nuestra conciencia, por lo que conocíamos. Pero sabíamos que nosotros no podíamos hacer nada bueno. Nosotros siempre buscábamos cosas malas para hacer. Los judíos, ellos tenían la ley, ellos tenían el mandamiento de Dios, pero ellos estaban desobedeciendo a Dios, al igual que nosotros. Ellos tenían bien estipulado cuáles son los mandamientos de la ley de Dios y tantas otras cosas que ellos tenían que estar siguiendo, pero ellos no podían seguir al pie de la letra el mandamiento de Dios, y se rebelaban contra Dios, se rebelaban contra sus mandamientos, se rebelaban contra todo lo que el Señor les había dicho que tenían que hacer. Y ellos, aunque Dios mostraba mucha misericordia con ese pueblo era rebelde, era obstinado. Hemos estado viendo, nuestro hermano David ha estado hablando acerca de Oseas, y cómo Dios les pone un alto y les dice: ¿sabes qué? Va a llegar el momento en que yo me voy a apartar y a ustedes los voy a dejar que se destruyan solos. Y así ha pasado todo el tiempo. El Señor les ha dicho: va a llegar el momento cuando yo me voy a apartar y me van a buscar y no me van a poder encontrar. Y eso eran los judíos. Ellos prácticamente, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, estaban todavía en la misma situación de que ellos no querían nada de Dios. Ellos no querían buscar a Dios. Tenían una tradición de hombres. Habían torcido los mandamientos de Dios. Por más que el Señor les había dicho cómo es que quería que lo siguieran, ellos, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, estaban distorsionados. No estaban buscando realmente a Dios. Cuando ellos estaban esperando al Mesías, ellos querían que llegara un rey con un caballo grande, con poder. Pero nuestro Señor Jesucristo llegó humilde, llegó en un pesebre. Y no le conocieron a nuestro Señor Jesucristo, porque tenían su corazón endurecido. Y también nosotros no queríamos nada de Dios, los que no somos judíos. Dios de alguna forma nos enseñaba por medio de las cosas que ya están hechas, que pudiéramos voltear y que decía: gracias Padre Santo, voy a hacer todas las cosas
buenas para que tengas misericordia de mí, me puedas llevar a tu gloria, aunque no somos judíos. Pero no, nosotros por naturaleza siempre pensamos cosas malas, siempre tratamos de hacer cosas malas. A veces nos queremos acercar a Dios, pero a nuestra forma. Queremos buscar a Dios yéndonos de rodillas a alguna iglesia, ¿verdad? Dejar de hacer cosas para alcanzar la misericordia de Dios. Pero nadie puede hacer lo bueno, nadie puede encontrar a Dios. Pero dice la escritura, aquí donde estamos leyendo, que al día siguiente dice, estaba Juan y dos de sus discípulos. En estas porciones, cuando va empezando el evangelio de San Juan, habla de dos personas con el mismo nombre. Uno es Juan, el que escribió este libro, Juan el amado, Juan el evangelista, Juan el discípulo, Juan el apóstol, el que vino y escribió el evangelio según San Juan. Pero dice aquí que al día siguiente estaban Juan y dos de sus discípulos. Ahí está hablando de otro Juan, Juan el Bautista, Juan aquel que era un profeta, aquel que Dios había mandado para que abriera el camino para que llegara nuestro Señor Jesucristo. Y para que llegara con ese mensaje, para preparar los corazones, para que dijera, arrepiéntense porque el reino de Dios ya viene cerquita, ya está aquí el Mesías prometido. No sabemos a cuál es, pero ya está. A mí me mandaron para preparar ese camino. Dice que Juan el Bautista había sido mandado por Dios. Dice que Dios cuando vino con su padre, ¿verdad? Que era sacerdote, vino y ministraba y le dijo, no temas, dice, porque tus oraciones han llegado hasta el cielo. He aquí, dice, tu esposa va a concebir un hijo y será lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Y cuando llegó María, ¿verdad? Llegó a visitar a Elizabeth, llegó y dice que cuando escuchó el saludo de María, dice que aquella criatura brotó en su vientre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios. Era un llamado que Dios le había dado a ese hijo. Venía con un propósito de preparar el camino para que las personas se arrepintieran, porque ya iba a venir el Mesías, al que todos estaban esperando, el Cordero de Dios. Y cuando llegó, creció como un niño, se desarrolló como un joven. Dice la escritura que mirando a Jesús que andaba por ahí, y eso nos dice que a él lo miraban como cualquier otra persona, como cualquier otro hombre, como cualquier otro ser humano, hijo de mujer. Era como cualquier otra persona que llegaba entre la multitud. Porque recordemos de que cuando Juan el Bautista llegó a bautizar, dice que multitudes venían y venían a él, y Juan el Bautista los bautizaba para arrepentimiento. Pero decía, bueno, ahí va ese Jesús. ¿Quién será ese Jesús? Pues es uno más de la multitud que pasan por aquí. Es uno más de los que pasan y se bautizan. Es uno más de entre todas estas multitud de personas. Pero no sabían las gentes que estaban ahí, que en medio de ellos, y esa persona a la que dijeron andaba por ahí haciendo, quién sabe, como sin darle alguna importancia de lo que estaba haciendo Jesús en ese momento. No sabían
que era la luz de los hombres. No sabían que era el creador del universo. No sabían que era aquella mensaje, como dice allí en Juan mismo lo dice, en el principio, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa persona que se miraba que era insignificante, que se podía perder entre la multitud de personas, Él era la vida, era la luz de los hombres, era aquel que nos había formado a nosotros dentro del vientre de nuestra madre, era aquel que estaba llenando todos los cielos. Él estaba ahí, y aunque parecía que no estaba haciendo nada, estaba visitando a los hombres, estaba visitando a los judíos, a los cuales estaban alejados de la presencia de Dios. Estaba mostrando la bondad con los judíos. Estaba mostrando su paciencia. El que Jesús haya andado por ahí y que parece que no estuvo haciendo nada, estaba mostrando bondad para con los judíos. Y déjeme decirle que nosotros en este tiempo a veces miramos iglesias y decimos, a veces las tenemos como lugares de referencia. Y decimos, esto es una iglesia, hasta una tienda. ¿Dónde está la tienda? Cerca de una iglesia. Hay iglesias ahorita por todas partes. Yo pienso que sí, hay más iglesias todavía que McDonald's. Porque McDonald's o las hamburguesas pues están en los lugares más céntricos, en los lugares donde hay más gente, en los lugares donde pues hay un poquito más de que se puede, ¿verdad? Pero iglesias, de aquí yo he contado 11, de aquí a donde vivo yo, 11 iglesias, sin contar las que están a los otros lados, nomás por esta sola calle. Iglesias hasta el pueblo más escondido, hasta allá hay iglesias. En la selva hay iglesias, cerca de los volcanes hay iglesias, en las islas hay iglesias. A veces no son con las estructuras que tenemos aquí, pero hay lugares de reunión y se sabe, esa es una iglesia. El otro estaba viendo un video donde, hermanos, en un desierto donde había un oasis, pero hermanos, alrededor puras dunas de arena, cerros de arena por todas partes y un charquito nomás. Y la gente caminaba, entraba a ese desierto y entraba a una iglesia. Y era una reunión entre una comunidad. Prácticamente tenemos iglesias en todas partes del mundo. Yo recuerdo, yo soy acá de Baja California, y recuerdo que había una iglesia apostólica, y esa iglesia está sobre la carretera principal, y la iglesia esa la usábamos como de referencia. Yo vivo de este lado de la iglesia apostólica que está ahí, que no sabíamos qué era, pero otros dicen, yo vivo atrás, decía. O yo vivo en el ejido que está enfrente. Cuando íbamos a la escuela, pasábamos y el camión, los microbuses se paraban enfrente de esa iglesia. Pero era irrelevante, o sea, no nos importaba mucho qué es lo que se hacía adentro, qué es lo que había en esa iglesia. Lo que a nosotros nos importara, que eran puntos de referencia, era una más entre miles de iglesias.
no tenía tanta trascendencia el mirar una iglesia. Era algo común, algo ordinario. Era algo que estaba por ahí, un edificio simplemente. Y yo pensaba, como les comentaba en la mañana, yo decía, ¿qué tanto harán estas personas ahí en la iglesia? Yo recuerdo que una tía mía, por gracia de Dios, ella se convirtió cuando se casó. Tengo un testimonio muy bonito. Y recuerdo que nosotros nos íbamos a la casa de mi abuelita, y ya como a la 1 de la tarde y a las 2 de la tarde llegaba esa tía que iba a esa iglesia, una iglesia apostólica, cristiana, evangélica. Y como esa hora, a la 1, a las 2, llegaba mi tía con una falda y algo que le colgaba por acá, yo no sabía qué era. Y recuerdo que llegaban dos niñas, que son sus hijas, son mis primas, son un poquito menor que yo. Andaban ellas jugando ahí, traían algo aquí en la cabeza, no sabía, y nos daba risa. Era el velo. Pero nosotros no sabíamos por qué usaban el velo, pero a ellas a lo mejor en su inocencia, a veces a ellas se les olvidaba quitarse el velo. Y andaban corriendo para allá, para acá, y a mí me daba pues, ¿qué onda con esto? Iban a una iglesia, como diciendo, por ahí, una iglesia común y corriente. Pasó el tiempo, hermanos, y esa hermana, que es mi tía, perseveraba en la oración. Siempre que pasábamos, se miraban ahí que había personas dentro de la iglesia. Decía, ¿qué hacen? Oh, sale la tía ahí de la oración. Dice, ¿va a venir mi tía? No, es que ellos van a la iglesia. ¿Qué beneficio le encuentran en la iglesia? ¿Qué hay tanto ahí en la iglesia que se afanan tanto? Y yo, al igual que algunos hermanos que han perdido sus familiares, sus padres o hijos, yo también perdí mi padre. Ya estaba bautizado yo, ya tenía algún tiempo en el camino. Y me dolió mucho la pérdida de mi padre porque fue muy rápido. Y yo me acordé que estaba destrozado, estaba llorando. Mi esposa estaba ahí cuando me dieron la noticia, me quebranté. Y la verdad, hermanos, yo en mi carne, pues tomé la decisión de irme para México. Mi madre pues se había quedado sola, pues tenía mis 2 hermanas allá, pero mi otro hermano pues está acá en Estados Unidos. Y mi esposa se acercó conmigo y me dijo, lo que tú quieras hacer, dice, yo te apoyo. Si tú te quieres ir, dice, yo te apoyo en cualquier decisión que tú hagas. Y dije, me voy a ir, porque necesito estar ahí con mi madre. Pero en ese día, en la tarde, me habló mi tía, esa hermana que iba a esa iglesia que estaba por ahí, que iban a buscar a alguien ahí dentro de esa iglesia. Y ese día me habló esa tía y me dio unas palabras tan hermosas, una paz que sentí yo cuando ella me aconsejó y me dio una buena palabra de Dios. Digo yo, qué bueno que mi tía permaneció en una congregación donde algo había dentro de esa congregación, y era la presencia de Dios. Era Dios mismo teniendo comunión con ella, enseñándole, mostrándole su amor, su bondad, la misericordia. Y ella estando recibiendo toda esa palabra que un día la iba a usar para dármela a mí, que necesitaba esa palabra de consuelo, esa palabra de aliento para seguir adelante.
Así es nuestro Señor Jesucristo. A veces lo dejamos como, es alguien que anda por ahí. Sí, es alguien que anda por ahí. Pero es nuestro Padre, es nuestro Dios, nuestro Salvador. El que tiene cuidado de nosotros. Es el que nos hizo en el vientre de nuestra madre. Y el que nos quiere guiar por sendas de perfección. Para que andemos en justicia. Para que andemos en su amor y en su misericordia. Él es el que estaba por ahí, como dice Juan. Dice, al día siguiente estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he ahí el Cordero de Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Quizá no le damos tanta importancia a Jesús. No le damos tanta importancia a veces a los lugares donde se invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que a veces no conocemos quién es. Y muchos venimos por muchas razones a la iglesia. Muchos andamos buscando varias cosas en las iglesias. Pero Él tiene una respuesta para las necesidades de nosotros. Dice: he aquí el Cordero de Dios. Él realmente trae lo que nosotros necesitamos. Yo decía a mi esposa: ¿por qué va a la iglesia? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué viene este pastor y nos visita? ¿Por qué vienen estos hermanos y nos hablan del Evangelio? Y cuando conocemos quién es el que anda por ahí, es el mismo que nos dice: arrepiéntete. No, pero yo lo que quiero es simplemente una sanidad. Él viene y dice: no, tú lo que ocupas es que te arrepientas de tus pecados. Es que yo quiero, lo que yo quiero es una solución para mi problema con mi familia. Arrepiéntete, dice. El reino de los cielos se ha acercado. Pero mira, yo lo que ocupo, estoy en esta situación financiera y lo que ocupo es un trabajo. Arrepiéntete de tus pecados y ven a mí. Dice: yo soy el Cordero que necesitamos cada uno para ser perdonados. El Cordero del sacrificio para que perdone nuestros pecados. Es lo que necesita nuestra alma. A veces venimos por una necesidad material, a veces venimos por una necesidad física, a veces venimos con varias necesidades en nuestra vida. Pero Dios sabe cuál es nuestro verdadero problema y nuestra verdadera necesidad. Juan, el Bautista, presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que todos necesitamos. No necesitamos otra cosa. Las otras cosas son irrelevantes. El que estaba ahí, el que parecía insignificante, el que parecía que no estaba haciendo nada, estaba preparado para dar su vida por ti y por mí. Estaba mostrando su bondad. Como dice por ahí, se estaba cocinando a fuego lento, porque sabía que había entrado en poco tiempo más, iba a ser muerto por nosotros. Dice que Juan, qué cosa tan importante. Juan dijo: y a dice, yo no le conocía. Dice en el Juan 1:31 de Juan. ¿Qué cosas tan importantes? Dice: y yo no le conocía. ¿A quién? A ese que andaba por ahí. Y luego también dice en el 33: y yo no le conocía. ¿A quién? A ese que andaba por ahí haciendo quién sabe qué. Y así estaba con nosotros. No le conocíamos.
Dice uno, bueno, ¿cómo no le va a conocer si Juan el Bautista es primo de Jesús? ¿Cómo no lo conoció? Sí sabía quién era Jesús. Sí sabía quién era Jesús. Sabía que era Jesús, el hijo de María. Sabía que era Jesús, el hijo de José. Sabía que era Jesús, su primo. Sabía que era de la familia fulana de tal. Sabía que era hijo del carpintero. Y así a veces nosotros decimos, sí, van a una iglesia, ahí es donde tienen a uno que es Jesús, uno que hace milagros, uno que te escucha. Pero realmente a veces venimos a la iglesia y decimos, es uno que me va a ayudar, es uno que me va a suplir, es uno que me va a hacer esto. Y si nosotros miramos cuando Jesús, hay algunas partes en la Biblia donde dice, pensamos más bien que dice Jesús, que diga Jesús, yo te voy a mostrar cuál es la verdad. Jesús no decía, yo te voy a mostrar cuál es la verdad. Jesús no decía, yo soy la verdad. Jesús no te decía, yo te voy a mostrar el camino. Él decía, yo soy el camino, porque el que estaba ahí era la verdad, y era el camino, y era la vida, y era el Cordero de Dios que iba a morir por nosotros, y ya murió por nosotros, y ya existe, y ya está entre nosotros, ya derramó su vida por nosotros, ya fue muerto, fue sepultado y fue resucitado. Y hay muchos que están bien en la iglesia pidiendo que Él les enseñe por dónde se tienen que ir. Dice, no tienes que irte a ninguna otra parte. Aquí estoy yo. Yo soy el camino. Yo soy la única opción que tienes. Yo soy la única solución. Y lo que te ofrece es la salvación, porque Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús, Juan el Bautista conocía a Jesús como su pariente, como alguien conocido por él, uno más, un familiar más. Pero el día que se presentó Jesús con él, con Juan el Bautista que bautizaba, Juan el Bautista lo conocía y decía, bueno, tú eres mi primo, yo te conozco, yo sé que tú haces todo conforme a la ley, tú eres una persona que eres intachable, yo no tengo por qué bautizarte a ti. ¿Por qué? Porque yo te conozco desde que eras pequeño y por eso, ¿verdad? Lo miraba desde pequeño. Claro, yo sé que en un tiempo se fue Jesús ¿a dónde? Ayúdenme. Al desierto, ¿verdad? Cuando se fue con su padre y su madre, pero después regresaron otra vez. Yo los conocí, yo te conocí, yo he visto cómo has caminado con Dios. Dice, yo no te puedo bautizar porque Juan el Bautista estaba bautizando por arrepentimiento. Dice, tú no tienes nada que yo te pueda, ¿de qué te puedes arrepentir? Pero dijo Jesús, deja, porque conviene que haga todo conforme está en la Escritura. Y cuando fue bautizado Jesús por Juan el Bautista, de repente se miró, se escuchó una voz del cielo que dijo, Él es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. De repente se bajó como algo como una paloma y se puso sobre él, diciendo que Él era el Hijo de Dios. Hasta entonces Juan ahora lo conoció no nomás como el primo, no nomás como el amigo, no nomás como el familiar, no nomás como aquella persona entre la multitud, no nomás uno más entre tantos, sino ahora lo conoció como el Cordero de Dios. Y no nomás Juan se quedó con esa palabra, sino que él
quiso enseñarle a sus discípulos, en este caso los que estaban aquí, a sus 2 discípulos, y les dijo: Él es el Cordero de Dios, de Él es el que ha estado dando testimonio. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan, lo único que empezaba a enseñar es de que venía un Cordero, de que venía el Mesías, el que iba a venir al Cristo para salvar a su pueblo. Y eso fue lo que le enseñó a sus discípulos. Dice: y yo doy testimonio de estas cosas, dice Juan. Yo lo miré, yo vi su gloria, era hermoso, más cuando fue confirmado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esa voz que se escuchó. Dice el 1:37. Yo me acuerdo que nosotros estamos a veces en una situación cuando no sabemos a veces nuestra situación y nuestra necesidad, y no sabemos que realmente lo que necesitamos es a Jesús. Estábamos platicando hace unos días con el hermano Civil, el hermano Cintia, y estábamos hablando de cosas muy fundamentales, ¿ya? La ley de Dios, los 10 mandamientos, y llegamos al momento donde dice: no robarás. Y estaba viendo yo la reacción de mis hermanos ante ese mandamiento, a todo lo que se refiere. Y llegó un punto donde dice mi hermana, y casi mordiéndose las uñas, no era tanto así, pero decía: ay, es que como con esas ganas de cumplir todo, o sea, perfectamente, decía, pero hay cosas, dice, que a veces pues se nos salen de las manos, ¿verdad? Y yo decía: sí, es cierto. Y decía ahí que no debemos de como dice la escritura, de defraudar. Dice: pero es que a veces quiero hacerlo todo, dice, conforme a la escritura. Dice: pero a veces pues hay cosas que no puedo taxar, para hacerlo en los taxis. Y le digo yo, y se miraba como que decía: ¿y qué va a pasar? Y digo: la verdad es que pues no somos perfectos. A veces no podemos llevar toda la ley. No podemos ni los judíos. Pero gloria a Dios que Dios nos cubre por esas imperfecciones. Hacemos lo más que podemos, pero hay cosas que a veces se nos salen de las manos. Ahí es donde entra la justicia de Dios. Ahí es donde entra el Cordero de Dios, porque Él cubre la multitud de pecados. Y sabemos que a veces lo queremos hacer, a veces sin querer ofendemos a personas. Dice: Señor, tú sabes que yo siempre he estado orando para no hablar estas palabras y para no ofender a tal persona, pero se me sale. Pero lo bueno es que me cubre la justicia de Cristo. A veces que no podemos hacer más, pero es donde viene lo que necesitamos: el Cordero de Dios, que viene a cubrir cantidad de pecados en nuestras vidas. Y es a veces lo que necesita nuestra alma: la bondad de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, porque Él era del cual Juan les había hablado, que cuando lo vieran a Él deberían de seguir. Juan 7:45.
En algún tiempo los gobernantes del pueblo de Israel mandaron a prender a Jesús, tomarlo preso, y mandaron a los alguaciles para que fueran por Jesús y lo apresaran. Pero cuando llegaron los alguaciles a apresar a Jesús, dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ese que andaba por ahí, ese que se miraba insignificante, no era ni aún como Juan. Era el Cordero de Dios, era el Hijo de Dios encarnado, que hablaba diferente como los demás, que hablaba diferente a los demás. Gloria a Dios. Dice, y volviéndose Jesús, 1:38. Y volviéndose Jesús y viendo que él les seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Cuando Dios nos trae ante su presencia y cuando nos presentan a Jesús y le dice: este es Jesús, este es del que habló las Escrituras, que si creían en él iban a tener vida eterna. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que si creyeres en él serás salvo. Este es Jesús, el Hijo de Dios, mandado a todos los seres humanos para que solamente en él puedan tener vida eterna, para que por medio de él puedan tener comunión para con el Padre, o paz para con el Padre, para que por medio de nuestro Señor Jesucristo no venga el juicio de Dios a nuestras vidas. Cuando uno viene a Jesús, Jesús le dice: ¿qué buscas? Él es bondad, pero Él nos pregunta a nosotros: ¿qué buscas? ¿Buscas el Cordero de Dios? ¿Ocupas una solución para tus problemas? Tus problemas los vas a tener. ¿Por qué venimos a buscar a Jesús? Yo cuando miraba que algo pasaba en esa iglesia donde yo pasaba cuando estaba chico, decía: algo tiene que haber ahí en esa iglesia. Cuando miraba que a veces me daban acá ya los evangélicos la palabra de Dios, decía: bueno, algo debe de haber ahí en esa congregación. ¿Por qué es que van tantas personas? Y cuando vine a Él, y yo vine, la verdad, cuando yo vine al camino de Dios, no vine buscándolo a Él para que me salvara. Yo vine a Él pidiéndole por otras personas. Yo vine a Él pidiéndole por mi hermano. Yo vine a Él pidiéndole por mi hermana, por mi esposa. Yo vine a Él pidiéndole por esto. Yo vine a Él pidiéndole por lo otro. Pero ya yo a Él no venía para que me diera salvación. Pero el día que yo me arrodillé delante, en un altar, cuando se estaba predicando la presencia de Dios, entonces yo vine y me prostré
allí y dije, Señor, si tú eres el mismo Dios que he estado viendo a través de los años y que sé que tú existes, Señor, te pido que ayudes a mi hermano, te pido que ayudes a mi familia, te pido que tengas misericordia de mí. Dice, arrepiéntete de tus pecados, porque tú eres el que está mal. A ti es el que yo quiero, tu alma es la que quiero salvar. Y ese es Jesús, es el que tiene los brazos abiertos, es el que fue crucificado. Fue crucificado por ti, por tu alma, por tu salvación. ¿Qué es lo más importante en este mundo? La sanidad, las cosas materiales van a venir, van a ir. Lo más importante es que estemos a cuenta con nuestro Señor. Cuando lleguemos delante de nuestro Señor y nos diga, ¿qué busca? Él es la bondad. ¿Qué quiere? Señor, yo quiero esto en un carro, una casa. Yo soy bondadoso, tengo mucho más que eso. Señor, es que yo tengo esta necesidad en mi familia. ¿Qué quieres? ¿Quieres la salvación, que es lo más importante? ¿O no quieres la salvación? ¿Quieres un Jesús como un Aladino? Porque Él te está ofreciendo salvación. Claro, vea como está diciendo nuestro hermano. Virtudes tiene mucho nuestro Señor. Es el sanador, es el que se encarga de los matrimonios, es el que se encarga de hacer tantas maravillas. Pero lo más importante, a lo cual nosotros hemos venido, es por la salvación, por el Cordero de Dios. Es lo que anunciaba Juan el Bautista. He aquí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Arrepentidos pues, porque si no hay arrepentimiento, hermano, ¿cómo va a llegar Jesús a nuestras vidas? Él muestra su bondad, hermanos, para con nosotros. Hermanas, pasa un poquito. Jesús, como les comenté ahorita, Él nos dijo, vengan a mí, yo les voy a mostrar el camino. Dice, ¿a dónde quieres ir? Yo soy el camino. No te voy a mandar a otra parte, no te voy a trasladar, no te voy a decir te vas para aquí, te vas por allá, no. Dice, ven a mí, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados. Él es bondadoso, Él es amoroso con nuestra salvación, que es lo más importante. Ocupa la verdad, ocupa salir de ese pensamiento que no sabes cuál es la solución, si seguir o no seguir, si bautizarme, si no bautizarme. ¿Será que debo estar en esta iglesia? ¿Será que no debo estar en otra iglesia? ¿Será que Jesús es el que me da la salvación? Dice, ¿por qué me buscas? ¿Quieres la salvación? ¿Quieres la verdad? Dice, ven a mí. Yo soy la verdad. Jesús, cuando Lázaro murió, dice, si estuvieras aquí no hubiera muerto. Yo soy la resurrección y la vida. Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos. Él es nuestro Dios bondadoso. Los fariseos tenían mucha rectitud, conocimiento, eran arrogantes, eran altivos, no se humillaban delante de Dios, todo lo querían ver con lupa. Ellos no recibieron la bondad de Dios. Juicio. Dios les decía en lo que ellos estaban metidos. Ellos recibieron aquella palabra enérgica de Dios porque estaban haciendo las cosas mal. No se humillaban ante el Rey de Gloria.
no seguían los mandamientos de la ley de Dios como deberían. Se sentían orgullosos, arrogantes, altivos. Ellos no pudieron recibir la bondad de Dios. Pero Andrés, Juan, los apóstoles, pescadores, personas sin conocimiento, simplemente esperaban el Cordero de Dios que viniera a este mundo